Una condición necesaria para la existencia de estabilidad democrática es que el Estado dependa económicamente de los ciudadanos, es decir, que viva de los ciudadanos. Cuando el gobierno se independiza de los ciudadanos y deja de depender económicamente de ellos, suele abusar de su poder y convertirse en un Estado autocrático, como ocurre en tantos países petroleros. Para que en Venezuela el Estado viva de los venezolanos, es necesario que las acciones de las empresas públicas les sean devueltas a sus legítimos dueños, que son los ciudadanos, y que los impuestos que pagan las compañías petroleras sean transferidos en partes iguales a los venezolanos por nacimiento mayores de 18 años. En este nuevo arreglo institucional, para que el Estado pueda obtener impuestos, tiene que negociar con los venezolanos. Y nosotros le daremos recursos a cambio de calidad de servicios públicos y de derechos protectores de nuestras libertades. Éramos un milagro y lo podemos volver a ser. Entre los años 1920 y 1957, Venezuela fue una de las naciones de mejor desempeño económico y movilidad social. De encontrarse en 1920 entre las naciones más pobres, analfabetas y carentes de salud, emerge en los años 60 como una comunidad de clase media, casi sin analfabetas, que gozaba de expectativas de vida comparables a las de las naciones más prósperas y de la infraestructura más moderna de Latinoamérica. Entre 1920 y 1957 se puede decir que en Venezuela hubo un milagro económico. De modo que esto, por supuesto, tuvo su consecuencia en que ese país paupérrimo, ya para 1957, era un país que tenía más de la mitad de su población era clase media, había accedido pues a niveles de vida que llamaríamos modernos. El país se había convertido en uno de los polos de atracción en el mundo. Nosotros vemos pues que oleadas de inmigrantes de España, de Italia, de Portugal, del centro de Europa, vinieron a Venezuela y la hicieron su tierra favorita. Bueno, casi pudiera decir que del 20 al 57 se formó realmente la economía del país. El país era eminentemente pobre y toda su riqueza giraba alrededor del café y del cacao. Cuando vino la explotación petrolera, que se encontró petróleo en el Zulia, y vinieron los primeros extranjeros a explotar la minería criolla del petróleo, ahí empezó la prosperidad realmente de Venezuela. Lamentablemente, este periodo de gran bonanza económico estuvo también caracterizado por violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos naturales, representados en el hecho de que no habían libertades políticas y no había libertades de expresión. ¿Qué permitió que Venezuela tuviera ese grado de despertar tan espectacular? Cuando se descubre el petróleo en Venezuela, la administración del momento, muy sabiamente, respetó varios principios. En primer lugar, la propiedad privada. En otras palabras, no pretendió el gobierno de turno ser el artífice pues, del negocio petrolero. Había, por supuesto, una enorme libertad para el ejercicio empresarial. No había ninguna coacción ni no había ninguna limitación, naturalmente entendiendo que la actividad fuera lícita, por supuesto. Y había un escasísimo, por no decir nulo, intervencionismo estatal. El Estado era pequeño. El Estado no era dueño de los activos. El Estado se limitaba a cumplir ciertas funciones, como la provisión de bienes públicos y algún tipo de servicio, pero no existía ese concepto moderno que quizás se desarrolló en los 70 de capitalismo de Estado. ¿Qué significa capitalismo de Estado? Bueno, esa creencia muy propia del trópico pues, y de los países latinos, de que el Estado todopoderoso debe ser administrador de los recursos o de los mejores recursos del Estado, por ejemplo el petróleo, por ejemplo los minerales, por ejemplo la electricidad, la telefonía, etc. En aquel entonces, afortunadamente, y eso se registró pues en el crecimiento económico que vivió la economía venezolana, el Estado no hacía nada de aquello. Otro aspecto fundamental que caracterizó ese periodo de 1920-1957 en Venezuela fue la enorme flexibilidad que había en el ambiente laboral. La primera ley del trabajo que hubo en Venezuela fue la de 1936, porque la ley del trabajo en 1936 fue una legislación laboral marco bastante que lo que hacía era reconocer derechos básicos
pero que no entrababa el libre ejercicio de la oferta y la demanda laboral. Por otra parte, se definieron reglas de juego muy claras. Ese fue el periodo en donde nosotros dictamos un código de comercio muy abierto, que sencillamente lo que hacía era garantizar que en la sociedad hubiera de verdad libre competencia. En otras palabras, que hubiera efectiva libertad de ejercer beneficios y que no hubiera empresarios o grupos de personas que quisieran arrogarse el monopolio de un determinado sector de la economía. Ese fue un periodo también donde se le dio una gran importancia al establecimiento de un régimen o una administración de justicia que holgaba por su ausencia en la Venezuela pre-1920. Puede decirse que en ese periodo existía libertad económica y se respetaban los derechos de propiedad. Éramos un milagro y lo podemos volver a ser.